Quiero saludar a Salvador Vitelli, analista financiero, que sigue, por supuesto, todos estos temas que son sumamente interesantes y que ha hecho unas comparaciones realmente muy interesantes también. Billete de 100 pesos hoy serían 34.300 pesos. Billete de 200 hoy serían 3.000 pesos. Billete de 500 hoy serían 8.000. Billetes de 1.000 pesos hoy serían 12.000. Salvador, un saludo, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, ¿dónde estamos parados? Bueno, la verdad que estamos parados en un escenario bastante frágil, donde la demanda de dinero, la demanda de pesos está en caída libre, eso te lo está mostrando el resto de activos financieros, y encima en un escenario donde también la emisión vía compra de títulos y además para financiar este plan de refuerzo que se ha enviado, termina generando mayor presión cambiaria, así que estamos sumado a la incertidumbre electoral en un escenario bastante frágil donde no parece haber tampoco consensos políticos de cara al 22 de octubre. Por ende, es normal también de que el inversor pretenda esa cobertura que le ofrece la divisa norteamericana. Así que en ese escenario es donde estamos actualmente. Subo a mi compañera y especialista en temas económicos, Julieta Rumi. Juli, Hola Salvador, buen día. Quizás lo que te pregunto es más para adivinos, pero ¿con qué dólar crees que vamos a ir a las urnas el próximo 22 de octubre? Me refiero a dólar blue y a las cotizaciones de los dólares financieros. Es difícil realmente en este escenario intentar ver de dónde se encuentra, sobre todo porque si analizamos en términos reales, es decir, el dólar en, en una moneda constante, nos da hoy que tenemos un dólar que está bastante caro, ¿sí? Si miramos una serie de 25 años, estamos caros. Pero el problema es que el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso, Mm. ¿sí? Estamos en una caída fenomenal de la demanda de dinero y eso te hace hoy de que el dólar, lamentablemente, no podamos establecer un valor fijo a donde pueda ir a recorrer la divisa por el hecho de que el piso del peso no existe. Para tener un dato de referencia, estamos en niveles de brecha que solamente en los últimos 30 años se ha visto 5 veces. Es decir, una brecha del 158%, como el día de ayer, se ha visto muy pocas veces, por ende, el escenario luce muy frágil y eso lo están demostrando las cotizaciones. Ahora, ¿qué valor puede llegar a tocar? La verdad que es imposible de predecir porque va a depender de cómo se comporte la demanda de dinero de aquí hasta las elecciones, que es probable que se siga debilitando. Salvador, ahora que mencionaste el tema de la brecha, ¿qué es exactamente la brecha? ¿Por qué se produce y cuáles son sus efectos? La brecha principalmente es hija del cepo, ¿sí? La brecha nace cuando se produce una restricción no solamente en precios, sino también en cantidad en algún bien, y en este caso el dólar, como se hizo una restricción en precios, es decir, se lo mantuvo anclado, se tuvo que establecer el cepo, que es una restricción de cantidades, porque sabemos que el mercado lo que no ajusta por precio, lo ajusta por cantidades. Entonces de ahí nace la brecha, es decir, un dólar diferencial, un dólar distinto al de la cotización oficial, que es al que puede acceder el resto de individuos. Ahora, con el producto de mayores restricciones y demás, tenemos la brecha de la brecha del dólar. Es decir, tenemos una infinidad de cantidad de dólares, de tipos de cambio, e infinidad de brechas. Esto es muy nocivo para la economía. Se debería eliminar el cepo. Debemos ir a una unificación cambiaria, pero por ahora eso no está dado. Entonces, la brecha es eso, la diferencia entre la cotización de una divisa relativamente libre versus el dólar oficial. Julieta. ¿Tenés idea si hay alguna estimación ya del impacto en inflación de esta suba repentina de semana y media del dólar blue? ¿Cuánto podría impactar en los precios? Yo creo que la suba de los financieros, de los dólares, tanto MEP, el Blue, el informal, el contado con liquidación, va a tener impacto, bueno, lógicamente, más a partir de octubre, por el hecho de que a finales de septiembre comenzó el rally y ahora estamos viendo una huida del peso, sobre todo en octubre. El traslado a precios puede estar rondando el orden de unos 5 o 6% por ahora para lo que es la inflación de octubre. Esto ponderado siempre en la cantidad de bienes. Hay bienes que es más, se traslada mucho más el precio de la divisa, por ejemplo, en artículos de electrónica, como no así en alimentos, por ejemplo. Entonces hay que ponderarlo según el índice. Esto te puede estar colaborando en un 2%, 2,5% al índice por ahora, de Mm. acuerdo a cómo está subiendo ahora la divisa.
Salvador, se están registrando al parecer fuertes retiros de depósitos, es decir, sobre todo de plazos fijos. La gente no quiere saber nada con el peso, ni siquiera para salvarse de la inflación, y aunque el dólar en alguna de sus variantes a la que se puede recurrir parezca muy caro, la gente se va igual. ¿Qué significa exactamente esto y si corre algún peligro la estabilidad bancaria por esto? Bueno, yo creo que la estabilidad bancaria no corre peligro aún, por lo menos el desarme de plazos fijos que bien mencionaba Pepe, está dado sobre todo en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? De que los plazos fijos han avanzado mucho menos que la inflación por cómo se ha dado, y hay retiros. ¿Por qué? Básicamente porque la renovación de aquí a 30 días es después de las elecciones, entonces frente a esa incertidumbre el inversor prefiere instrumentos de liquidez o bien una cobertura en dólar, que es básicamente el escenario y la complicación que tenemos hacia adelante, porque 2 de 3 candidatos plantea un escenario cambiario bastante diferente al que tenemos actualmente, donde, por ejemplo, Milei plantea una dolarización, donde el foco de esa cuestión está a qué tipo de cambio. Entonces, frente a esa incertidumbre, el inversor normalmente va a preferir dolarizarse antes que lo dolaricen. Es decir, establecer hoy ya un tipo de cambio antes de saber cuál va a ser el tipo de cambio que lo van a dolarizar. Entonces, estamos en esa incertidumbre yendo al dólar, donde también los plazos fijos se están volcando al dólar, y eso hace que el Banco Central tenga que intervenir fuertemente en el mercado de cambio financiero. Ayer el Banco Central vendió reservas por 80 millones de dólares, según tengo estimado, para contener el dólar MEP. Así que es una cifra que para nada es poco significativa. ¿De dónde salen esos dólares para intervenir? Si teóricamente no hay reservas en el Banco Central, ¿de dónde los saca? Bueno, si bien las reservas netas son negativas, las reservas netas es un escenario, llamémosle, de estrés, donde todos los pasivos del Banco Central vienen a buscar sus depósitos, llamémosle, para explicarlo sencillo. Entonces, el Banco Central aún tiene dólares, en realidad tiene dólares por 7.600 millones, según tengo calculado, que no necesariamente son de él, pero que los tiene en liquidez, y eso le sirve para seguir interviniendo. El problema es que agrava el problema que te comento de las reservas netas. Hoy estamos en aproximadamente unos 5.550 millones de dólares negativas, que esto quiere decir básicamente de que los dólares que tiene el Banco Central en sus arcas, no solamente que no son de él, sino que además deben aparte, y esto con posibilidad de empeorarse, teniendo en cuenta los pagos al fondo que tenemos que hacer a finales de octubre y principios de noviembre. La última es tuya, Julieta. Sí, me pregunto por el tema de las intervenciones sobre los dólares financieros. ¿Cuánta munición le queda al Banco Central para seguir con esta conducta? Y al mismo tiempo, si por momentos no está dejando ir un poco a las cotizaciones porque no llega a bajarlas, ¿no? La idea es acompañar la suba. No sé cómo ves estos comportamientos. Bueno, en el caso del dólar MEP, que es donde más interviene estos últimos días, prácticamente no hace demasiada intervención en el dólar contado con liquidación. Sí, parecería de que lo está acompañando, lo está dejando ir un poco más al dólar intervenido, por el hecho también de que el resto de cotizaciones están empezando a subir y se están calentando, entonces se le vuelve mucho más onerosa la intervención, entonces lo deja correr un poco. Ahora, ¿qué es ese poco? Bueno, estábamos en 7.25, luego en 7.45, pero sigue habiendo una diferencia de 100 pesos contra el MEP libre, que se llama el MEP de entre privados, el MEP ilimitado. Entonces, el poder de fuego que tenga el Banco Central termina siendo bastante acotado por el hecho de que, como comento, las reservas netas van a ir en caída, las reservas brutas van a estar bajando por los pagos al fondo, y que además en un escenario cambiario donde también el Banco Central no solamente vende en el mercado financiero, sino también vende en el mercado de cambios oficial. Ayer vendió 80 millones de dólares. Entonces, en la rueda general de ayer, por ejemplo, solamente en un día vendió 160 millones de dólares. Es un monto más que considerable. Salvador, gracias por este tiempo. Gracias a usted por la invitación. Que tengan un buen día. Un saludo muy cordial.